Bienvenidos. ¿El músculo tiene que ver con la fuerza? ¿Tiene alguna relación? ¿Sirve para algo? Es una cuestión y hago este vídeo un poco como respuesta al vídeo que publicó Vadim de Boost Academy titulado ¿Los músculos están sobrevalorados? ¿Vale? En ese vídeo decía algo así como que las personas con mucha hipertrofia, con mucho músculo, en muchos casos no son personas que tienen fuerza, que es simplemente pura apariencia, que lo más importante a la hora de desarrollar fuerza y tener fuerza son los tendones, y un montón de errores conceptuales que yo creo que ha hecho de manera indirecta al hacer su mensaje. Entonces, realmente entiendo el fondo y la intención del mensaje, porque este vídeo yo no creo que lo haya hecho principalmente para enseñar cosas de fisiología del entrenamiento o para enseñar realmente cómo funciona el músculo para crear fuerza, sino que creo que lo ha hecho más bien para una especie de vídeo motivacional para que la gente no se emparanoie, no se raye mucho con lo de que es la ganancia muscular. Pero realmente, viendo algunos comentarios en otros canales en los que ya la gente está empezando a creer que la persona que tiene mucha hipertrofia o que usa dopaje es una persona que no es fuerte, entonces eso como es erróneo. Quiero hacer este vídeo para aclarar un poquito unos cuantos conceptos que creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprender cómo es el funcionamiento del músculo a la hora de generar fuerza. Porque si bien entiendo un poquito esta especie de revolución natural y cosas así, yo como deportista natural realmente con el rumbo que está tomando este tipo de iniciativas o este tipo de mensajes, entiendo un poquito el trasfondo, entiendo un poco la intención, entiendo que muchas veces las intenciones son nobles, pero realmente hay algunos conceptos que es bueno aclarar en estas cosas para que la gente no esté desinformada, ¿vale? Por eso a raíz de ese vídeo voy a hacer que va a estar más enfocado en aspectos mecánicos y fisiológicos de que sepáis cómo funciona el músculo para generar fuerza y luego pasando a si la masa muscular puede servir o no puede servir. Os lo voy a explicar de la manera siguiente. Para entender cómo la musculatura produce fuerza, no es simplemente el tamaño. Hay muchísimos factores por los cuales el músculo puede generar fuerza. El principal y el más determinante viene a ser el área de sección transversal o básicamente el tamaño, que os lo voy a mostrar así. Imaginaos, mirad, aquí tengo diferentes elásticos, ¿vale? De manera potencial, porque es de manera potencial, es un potencial, es una capacidad que se puede desarrollar. Si tú tienes músculos más gruesos, si tú tienes esto en vez de esto, entonces es más sencillo que tú puedas tener una contracción muchísimo más fuerte, por lo tanto puedes generar más fuerza, pero es solo un factor, ¿vale? Es solo un factor, porque hay otros factores que son, por ejemplo, la sincronización del propio músculo, que es la sincronización intramuscular, porque tú puedes tener este tipo de músculo y ahora imaginaos que dentro de este músculo que está formado por esto, ¿vale? Entonces esto vienen a ser las fibras del músculo, ¿vale? Entonces tú aunque tengas un músculo muy grueso, si a la hora de contraer las fibras, por ejemplo, se tensa solo esta azul, entonces no estás usando el potencial máximo de ese músculo. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, entrenas la sincronización intramuscular y todas se contraen a la vez, cuando tienes un músculo más grande y todas esas fibras se contraen a la vez, entonces es más probable que lleguen a generar más fuerza. Realmente esa cuestión de tamaño no es tanto que el músculo sea grande y que sea inútil, sino que simplemente si se ha conseguido una hipertrofia por un entrenamiento que no es específico para generar fuerza o para sincronizar esa musculatura, entonces es más improbable que el músculo esté adaptado para que sepa contraer varias fibras a la vez o sincronizarlas para hacer más fuerza. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú tienes un músculo así de grande y tienes una gran sincronización intramuscular, pues vas a generar más fuerza, ¿vale? Vas a generar más fuerza. Entonces, si tú tienes la misma sincronización que alguien con un músculo más pequeño, entonces vas a generar más fuerza que él porque la estructura que tienes es superior. Otro factor muy importante es la sincronización intermuscular. Intramuscular es entre las fibras de los músculos y luego también otro factor importantísimo, si no es más importante a la hora de generar fuerza de manera general, es que los músculos se sincronicen entre sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, imaginaos, este es el pectoral y esto viene a ser el tríceps. Estamos en un ejercicio que viene a ser, por ejemplo, un ejercicio de empuje, que viene a ser un press de banca. No vas a generar la misma fuerza, no vas a levantar el mismo peso si, por ejemplo, el pectoral se está contrayendo al máximo y el tríceps se está contrayendo
un poquito, porque está rompiendo esa cadena simétrica. En cambio, si tú tienes esa adaptación a nivel neuromuscular de que ambos músculos se sincronicen correctamente para ser una fuerza conjunta, por lo tanto vas a tener más fuerza. Entonces eso es una adaptación a nivel neuromuscular que se produce de manera específica al entrenar fuerza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú tienes un músculo grande, que si tú tienes un pectoral grande y un tríceps grande, que tiene una buena sincronización intramuscular y también de manera sincronizada estos músculos se sincronizan muy bien, pues van a generar mucho más fuerza. El potencial de fuerza es mayor al tener más tamaño. También, otra cosa que hay que tener muy en cuenta son las palancas que tiene cada persona. Porque, por ejemplo, Vadim dice un ejemplo de una persona que era pequeñita y cosas así. Y si miráis, por ejemplo, quién tiene los récords de la categoría de 60-50 kilos masculina de powerlifting, vais a ver un señor que mide a lo mejor 1 metro con algo, que te levanta, no sé si 300 kilos en sentadilla. ¿Por qué? Porque las palancas son muy importantes a la hora de generar fuerza y eso es algo muy genético. No es lo mismo tener las inserciones de los músculos o las palancas aquí que aquí. Imaginaos que este es el bíceps, ¿vale? No tengo que generar para levantar la misma carga externa. Imaginaos que esto pesa cualquier 10 kilos, ¿vale? Y que mi bíceps vaya aquí aquí. Entonces, el bíceps no tiene que hacer la misma fuerza para levantar esto si se inserta ahí que si se inserta en la muñeca. Porque esa ventaja mecánica va a favorecer mucho de, por ejemplo, el que tenga este tendón más cerca de la muñeca, por decirlo de alguna manera, tiene mayor ventaja mecánica, entonces va a levantar ese peso de manera más fácil. Y eso es simplemente otro factor, porque tú puedes tener personas con una sincronización intermuscular e intramuscular y con un tamaño colosal, que si tienen unas palancas y una genética en cuanto a inserción de los músculos mala, pues le va a costar más levantar más peso, pero puede tener unos patrones neuromusculares de élite perfectamente. También, otro factor a tener en cuenta a la hora del tamaño y la fuerza es el tipo de hipertrofia que se tenga. Como muchos sabéis, hay 3 tipos de hipertrofia. Una que viene a ser la hipertrofia sarcomérica. Imaginaos que esto es una fibra muscular, ¿vale? Pues las fibras están formadas por sarcómeros. Imaginaos que estos son los sarcómeros. Esos sarcómeros, al tener la hipertrofia sarcomérica, es que a lo mejor se van añadiendo, entonces vas a tener más capacidad contráctil y ese tipo de hipertrofia la da el entrenamiento de fuerza. La otra hipertrofia viene a ser la sarcoplasmática, que es que, por ejemplo, tenemos las fibras, estos son las fibras, e imaginad que, por ejemplo, tenemos un sarcoplasma así y que con el entrenamiento las fibras siguen siendo igual de gordas, pero el sarcoplasma es así. Entonces, en este caso sí es verdad que podemos tener los casos de deportistas que son enormes y que aparentemente no tienen la fuerza que deberían tener o que aparentan tener. Pero es que eso también es un error de concepto, porque hay que tener una cosa muy en cuenta, porque se produce cada tipo de adaptación. Pero antes os digo la siguiente, que viene a ser la hiperplastia. Que la hiperplastia, al parecer, no se produce en humanos, o si se produce de una manera muy limitada. ¿Qué es la hiperplastia? Pues si estos son las fibras musculares, pues la hiperplastia viene a ser que se produzcan más fibras musculares. Pero eso está muy a debate y no se sabe si realmente existe o que se produce solo en animales o cosas así, ¿vale? Pero es para que sepáis la manera de incrementar el músculo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, tienes hiperplasia o tienes hipertrofia sarcomérica, como estás teniendo adaptaciones directamente sobre la estructura que está relacionada con la capacidad de contracción máxima del músculo, pues obviamente vas a tener más fuerza que alguien que tiene, por ejemplo, la hipertrofia sarcoplasmática, porque básicamente el plasma es como líquido, es como agua. Pero tampoco hay que desprestigiar a este tipo de hipertrofia. ¿Por qué? Porque si bien esto es que el músculo se adapta a las tensiones del entrenamiento de fuerza, las personas que tienen más hipertrofia sarcoplasmática, a lo mejor sabéis qué es lo que tienen, capacidad de hacer más repeticiones. ¿Por qué? Porque si bien estructuralmente con el entrenamiento de fuerza los que han mejorado sus fibras, por decirlo de alguna manera, pueden hacer más tensión, las personas que tienen a lo mejor ese músculo más abultado y eso a lo mejor tienen capacidad de crear más contracciones
de manera submáxima durante más tiempo. Entonces aquí realmente el debate es de los tipos de fuerza que esté teniendo cada persona, porque por ejemplo, estos que entrenan fuerza pura van a ser muy buenos en fuerza máxima, pero los otros pueden llegar a ser mejores en cuanto a fuerza resistencia. Si bien es cierto que por ejemplo, que luego hay otros factores, que si tú por ejemplo tienes una fuerza máxima muy grande, entonces luego hacer cosas de resistencia, pues el esfuerzo relativo es inferior y cosas así, vale, eso lo sé perfectamente, pero que entendáis que simplemente las adaptaciones son específicas al estímulo que les pongas, es así de simple, y eso quiere decir que si una persona dopada entrena de manera específica la fuerza y el dopaje que se está metiendo está encaminado en esa mejora de la fuerza, mejorando por ejemplo capacidades estructurales o mejorando capacidades neuromusculares, pues joder, va a ser una persona fuerte de la hostia. No, así de simple. Y si, yo que sé, el dopaje que tienen es simplemente de meter agua al músculo, sin mejorar, por ejemplo, porque la hipertrofia sarcoplasmática, por ejemplo, se desarrolla cuando una persona está entrenando unas repeticiones de rango medio o rango alto, ¿vale? ¿Y eso qué hace? Que, por ejemplo, el músculo tenga unas reservas de glucógeno mucho más grandes y eso hace que, por ejemplo, ese glucógeno retenga líquido, entonces ahí es cuando el músculo se empieza a ser más grande por agua, que es el músculo que os estoy diciendo, y también a lo mejor las fibras, si bien mantienen su grosor, a lo mejor está aumentando las mitocondrias que tiene, y eso que significa que puede obtener energía de manera mucho más eficiente. Entonces también aquí se está limitando mucho la perspectiva de que en el entrenamiento solo es importante tener unas marcas altas, porque también puede ser perfectamente funcional tener, por ejemplo, una gran hipertrofia y tener una gran resistencia, a lo mejor hacer 30 repeticiones. Yo, por ejemplo, entreno mucho fuerza de manera específica y me pones a hacer más de 5 o 10 repeticiones y me cuesta un huevo. Pero antes, por ejemplo, cuando entrenaba rangos de hipertrofia, pues joder, me ponía ahí el fallo, te aguantaba 300.000 repeticiones, recuperaba ultra mega rápido y cosas así. Entonces es simplemente la especificidad del entrenamiento haciendo su efecto, nada más. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que no miréis tanto que una persona por su tamaño sea más o menos funcional, sino que tú lo que tienes que ver es realmente cómo y para qué está entrenando. ¿Vale? Porque, por ejemplo, tú puedes tener aquí un armario empotrado que no te levanta 200 kilos en sentadilla, pero a lo mejor es un militar de los Navy Seals que te aguanta 2 semanas sin dormir haciendo flexiones y dominadas todo el día. Entonces, eso es algo que lo tenéis que tener muy en cuenta también. O sea, no es simplemente la apariencia, la funcionalidad de la musculatura que tengáis va a depender de la función a la que se lo vas a dedicar. Obviamente, si tú te vas a meter a doblar barras de hierro, tendrás que entrenar de manera específica para tener fuerza para doblar esa barra de hierro. Pero igual si tienes que doblar barras de hierro más pequeñas durante un día, pues a lo mejor tendrías que entrenar más bien esa resistencia y tener otro tipo de hipertrofia. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que hayáis aprendido, que os haya sido de ayuda. Un saludo.